Bienvenidos, manitas, lo prometido es deuda. Y hoy os traigo esta original estructura para las cajitas de la semana pasada, que si aún no las habéis visto, os dejo el enlace aquí arriba en la esquinita de la imagen y en la cajita de info del vídeo. Si os interesa ver cómo hacerla, acompañadme, que empezamos. Pues vamos con la estructura para estas cajitas que visteis la semana pasada. Yo ya tengo aquí las piezas cortadas y estoy utilizando cartón de doble canal. Y como veis, estas dos piezas son los laterales de la estructura y está cortada. Bueno, pues muy sencillo, pues porque me daba mucha pena que de las cajitas solamente se fuese a ver el frontal. Así que por estos huecos lo que también veremos serán los laterales. Pues vamos con las medidas. Para el fondo cortaremos un rectángulo de 14,5 por 24,5. 4 piezas iguales, una de ellas para la base y las otras 3 para los divisores, de 14,5 por 20 centímetros. Y para los laterales haremos 2 piezas iguales de 21 por 24,5. Para formar los huecos de nuestros laterales vamos a marcar las siguientes medidas. Esta será la parte de abajo del lateral y esta será la parte de arriba. En los lados largos marcaremos hacia adentro 1,5 centímetros y trazaremos unas líneas. En la parte de abajo la siguiente marca será a 1,4 centímetros. Desde esta marca tomaremos medida de 5,5 centímetros, que son la medida de cada hueco. Para sacar estas piezas de aquí, desde la marca esta de aquí, sacaremos 6 milímetros, que eso es el ancho de mi cartón. Desde la marca esta de los 6 milímetros volveremos a marcar 5,5 y trazaremos la siguiente línea. Volvemos a repetir los 6 milímetros, otros 5,5, aquí otros 6 milímetros y ya lo que quede esta parte de aquí se la cortaremos. Para que nos sea fácil montar la caja, vamos a coger el fondo y uno de los laterales y lo vamos a alinear en la parte de abajo y vamos a hacer las líneas en los cortes que tenemos hechos. Así lo que conseguimos es saber dónde tenemos que ir pegando los divisores. Nos va a servir de guía. Comenzamos pegando uno de los laterales a nuestro fondo y yo lo voy a ir pegando todo con silicona caliente. Pegamos la base apoyándola en nuestro fondo. Pegamos los 3 divisores ayudándonos de las marcas que le hicimos en nuestro fondo. Y ya por último pegamos el siguiente lateral. Primero le ponemos la silicona caliente en los lados exteriores y después iremos pegando los divisores. Pues ya tenemos nuestra estructura formada. Comprobamos que los cajones entren y salgan bien. Y como veis, podemos lucir los frontales y los laterales y la parte de arriba de una de las cajas, que podemos ir alternándolas y cada vez podemos ver una diferente. Seguimos con la estructura y antes de cubrir los bordes, esta parte de aquí están muy englengues, ¿verdad? Porque no tienen dónde sujetarse. Pues vamos a coger palitos de brocheta y vamos a reforzarlo. Cogemos el palito y lo colocamos por el canal. Si nos sobra algo de la brocheta, pues ahora es el momento de recortarlo. Muy importante que cuando cortéis los dos laterales, la dirección del canal sea hacia arriba. ¿Veis? Que no lo cortéis y que el canal se vea por aquí, sino que quede hacia arriba, porque si no luego no podréis colocar los palitos de brocheta. Lo colocamos así y lo vamos a hacer en las otras 3 esquinas.
Así esto ya seguro que no se os va a doblar. Vamos a cubrir todos los cantos del cartón. Yo lo voy a hacer con Aguaplast, masilla. Vamos a ir cogiendo con una espátula y vamos a ir rellenando todo el borde. Como siempre, y ya me habéis visto hacer, yo suelo aplicarle 2 capas. Le aplico la primera, dejo secar y le paso una lija, y aplico la segunda, dejo secar y ya la lijada definitiva. Ya está seca esta primera mano y ahora le vamos a pasar una lijada. Y veis que aquí el canal se ha levantado de la humedad de la pasta. No os preocupéis porque eso es normal. Ahora en esta segunda capa se solucionará. Una vez ya lo tenemos lijado y retirado el polvo, vamos a aplicarle o bien una imprimación o pintura acrílica blanca. Con esto lo único que quiero conseguir es que el fondo sea claro. Yo estoy utilizando gesso porque es más económico que la pintura blanca. Aplicamos una capa y dejamos secar. Y ahora ya pasamos a darle color. Y para que las cajitas destaquen en la estructura, o bien la pintamos en tonos claros o bien en tonos oscuros. Yo me he decantado por los oscuros y he escogido este color, guinda en pintura tiza. Ya tenemos la estructura seca. Y ahora vamos a coger un pincel que sea viejito. También lo podéis hacer con una esponja, con pintura acrílica en un color marfil. Y voy a ir dándole luz por alguna de las zonas. Normalmente lo que yo voy a hacer ahora lo hacemos sobre un fondo claro y con pintura marrón chocolate lo que hacemos es envejecer los bordes. Vamos a hacer la misma técnica pero al revés, a un fondo oscuro con pintura marfil. A pincel seco mojamos en pintura y le vamos a quitar todo el exceso. Vamos a dejar muy poquita pintura en el pincel. Parece que estemos envejeciendo, pero lo que estamos haciendo es aclarar un poquito nuestra estructura. Y para barnizar, ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizarlo en spray, barniz acabado mate, pero podéis utilizar el que tengáis en casa. Voy a aplicarle 2 capas, dejando secar entre capa y capa, y os muestro la cajonera con mucho más detalle. Y ya está lista, objetivo conseguido. Podemos seguir luciendo las cajitas y a la vez tenerlas organizadas. Ya habéis visto cartón y pintura. No necesitamos nada más. Decidme en los comentarios qué os ha parecido y si os ha gustado, dedito arriba al vídeo, compartirlo en redes sociales y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.